amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Soy Elsa Iturriaga. Hoy voy a iniciar el programa preguntándonos quién no se ha sensibilizado en diversas oportunidades ante las necesidades alimentarias de la población económicamente más vulnerable y cómo contribuir a satisfacer esas necesidades. Recientemente, el congresista Pedro Spadaro ha presentado un proyecto de ley para donar los alimentos que estén en buen estado, pero que ya han perdido su valor comercial. Y, por supuesto, que estén aptos para el consumo humano. ¿Existe algún riesgo en ello? Responder esta y otras interrogantes, hoy hemos invitado a Pamela Navarrete Gallo. Ella es analista de estudios económicos de Comex Perú. También nos acompaña Jorge Lazarte Molina, vicepresidente de Asuntos Corporativos de InRetail Perú Corp. Les damos a ambos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Antes de iniciar este diálogo, los invito a que nos acompañen a ver enseguida una encuesta preparada por nuestro equipo de producción que formuló la siguiente pregunta. ¿Cree usted que el Estado debería promover que los supermercados donen los alimentos que ya no tienen valor comercial en vez de destruirlos? Vamos a ver las respuestas. ¿Cree que el Estado debería propiciar que los supermercados donen los alimentos que ya no tienen valor comercial en lugar de desecharlos? Claro, yo creo que sí, porque ellos ¿qué van a hacer? De repente lo destruyen, lo botan, ¿no? Mejor es que lo regalen para que sirva a la gente realmente que lo necesitan. Poner un reglamento o una ley, ¿no? Que los productos que ya están por vencer, porque se supone que son productos que ya están por vencer, deben donarlos en vez de desecharlos. Ahora que hay tanto niño necesitado, tanta pobreza, ¿no? Porque hay bastante pobreza. Si ya no es necesario, tiene que ser donado a los más necesitados. De la situación en que se encuentran, porque no lo van a donar cosa que ya no sirve, estarían atentando contra su salud, ¿verdad? Entonces esto habría que pensar en eso. Si todavía están en vigencia, pueda que sí vaya a donde lo necesitan, pero si ya está vencido es maldad. En realidad sí creo que sería bueno, ¿no? Porque tanta gente o personas que necesitan podrían adquirir esto, porque ellos ya igual lo van a eliminar. ¿Y cómo cree que el Estado debería fiscalizar o incentivar a los supermercados a que lo donen? Bueno, igual se maneja en el tema de impuestos, creo, por el tema de donaciones, ¿no? Que no les afectaría a ellos. Deberían manejarlo de esa manera. Hay muchas personas que en realidad necesitan, ¿no?, de esos productos. Y cuando ven que ya está vencido, ¿no?, o está en caducidad, entonces deben donarlo o mandarlo a sitios donde el pueblo lo necesita. Se tiene que hacer una ley y ver si esos productos los desechan, o sea, no les sirve para ninguna persona, ¿no? Pero si lo utilizan para otro bien, en este caso puede ser utilizado para asilos o comedores para la gente que lo necesite, ¿no? Claro, pueden donarlo, pero siempre y cuando estén pues en su vida útil, ¿no? Claro, está bien que los donen, en vez de destruir, en vez de dárselo a otra persona o desperdiciarlo, mejor que lo donen. Tanta gente hay que necesita con esos alimentos, mejor que lo donen. El Estado debe ver un organismo para que haya una intervención a las grandes cadenas de mercado que de repente sus productos están ya por vencer, antes que vencer, y debe intervenir. Las coincidencias son notables, como era de esperarse, pero ¿es necesaria realmente una ley al respecto? Nosotros creemos que la situación ahorita es bastante alarmante. Como hemos mencionado, ya son 300 millones de soles los que se destruyen en alimentos al año y pues creemos que se tiene que hacer algo al respecto, ¿no? Por eso es que desde Comex Perú estamos impulsando este proyecto que ahora es de autoría del congresista Spadaro. Y también preguntar al representante de estas cadenas de distribución de comidas, en este caso de InRetail Perú Corp, ¿por qué las empresas, los grandes supermercados, por ejemplo, optan por destruir? Digamos, ¿es una obligación incinerar estos productos que ya no, están a punto de vencerse o que el rotulado de repente no es el correcto? En fin, ¿es una obligación? ¿Por qué optan por esto? ¿Los perjudicaría si ellos hacen algún tipo de donación? Sí, no es una obligación, es un requerimiento de la autoridad tributaria para que cualquier donación que se haga no genere un daño económico a la empresa. Pero antes de
de profundizar en la respuesta, si me permites, yo creo que es bien importante entender el contexto en el que nos encontramos y por qué la necesidad, más que la necesidad, la urgencia de la aprobación de una ley como la que ha propuesto el congresista Espadaro es tan importante. Yo te diría... digamos, un diagnóstico de esta situación. A ver, ¿cuál es la situación? Entender la coyuntura del por qué es necesaria una ley como esta hoy en día. Son dos temas que se buscan solucionar de manera urgente. El primero es el hambre. En el Perú actualmente hay más de 2 millones de peruanos que sufren de hambre. 2 millones de peruanos, para que te hagas una idea, pueden llenar 45 estadios nacionales. De esa cantidad de personas que sufren de hambre hoy en día en el Perú, 500.000 son niños menores de 5 años. 10 estadios nacionales podrían llenarse con niños. Eso está ligado también al tema de la anemia, de la desnutrición crónica infantil. El hambre, según la FAO, es sinónimo de desnutrición crónica. Es, digamos, técnicamente la enfermedad que se sufre es desnutrición crónica. Social y de salud también, ¿no? Va de la mano. Ciertamente, sí. ¿No? Y de estas personas que sufren de hambre en el Perú, a pesar de esta realidad, más de, como bien ha señalado Pamela, de 300 millones de soles son desechados por las empresas en alimentos que son quemados. Esto representa 9.000 toneladas al año de alimentos. O sea, realmente es un crimen, ¿no? Habiendo gente que pasa hambre. Es un crimen. Con 9.000 toneladas de alimentos podrías alimentar todos los días del año a 300.000 personas con 3 comidas al día. Es decir, de los 2 millones de personas, más del 10% podría haber aliviada esa situación de hambre que sufre si es que en lugar de quemar los alimentos fueran donados. Entendemos en el caso de COMEX que también hace, por ejemplo, una serie de estudios al respecto en diferentes ámbitos, pero en el tema, digamos, alimentario, ustedes también han dado su opinión favorable a la propuesta de ley, ¿no? Sí, ¿Cuáles son los aspectos más resaltantes desde el punto de vista de COMEX? Efectivamente, nosotros apoyamos esta propuesta, la hemos impulsado también desde el inicio. Los aspectos más importantes, creo yo, es el tema del desecho de 300 millones, y eso solo considerando supermercados, porque si consideráramos empresas del rubro alimenticio, productores, de repente comercializadores, incluso hoteles o restaurantes, el monto sería muchísimo mayor, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales temas que observamos nosotros de COMEX Perú, que, bueno, COMEX Perú es un gremio y agrupa a diferentes empresas de distintos sectores, ¿no? Por eso es que nosotros levantamos este tema, porque, bueno, vimos que el problema se repetía en varias empresas, ¿no? Entonces, todas estas empresas desechaban los productos porque era el requerimiento de la autoridad tributaria. O sea, definitivamente aquí hay una pérdida de eficiencia social grandísima, ¿no? Entonces, decidimos averiguar sobre este tema, entrar un poco más a detalle, conversamos con las diferentes empresas. Claro, con todos los involucrados. Exacto, ¿no? Sabemos que hay bastantes obstáculos para que las empresas donen, y es así que nos pusimos a averiguar, ¿no? Y efectivamente, o sea... ¿Cuáles son los principales obstáculos? Más que nada pasan por el tema tributario, ¿no? Principalmente la ley del impuesto a la renta, ¿no? Según el artículo 37, inciso X, las empresas solo pueden donar el 10% de su renta neta anual, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo bastante simple, ¿no? Si una empresa un año tuvo una utilidad de 14 millones de soles, pongamos, el 10%, lo único que puede donar es 1.4 millones de soles. Por ejemplo, una empresa del sector retail lo que destruye son 40 millones o más. Hay una diferencia de 300 millones que por requerimiento se deberían estar destruyendo. Y solo se podría donar 1.4. Entonces, ¿cómo no se han dado cuenta en tanto tiempo, no? Se supone que también hay legislación comparada, se puede ver. Y esto no es algo en lo con que relación a otros los países, ¿no? Están súper avanzados, incluso países hermanos, ¿no? Países latinoamericanos, países de la región, ni qué decir de los países fuera del continente. Son en realidad, incluso, por ejemplo, México nos lleva 20 años en este tema, 20 años que ha cambiado su legislación y que han comenzado a mejorar en el tema de donación. Estamos encaminados, digamos. Sí, es un buen primer paso, diría yo, ¿no? Y en el caso de los retails, digamos, de las grandes cadenas de distribución de alimentos, los supermercados,
están, me imagino, obviamente de acuerdo también. 100%. O sea, yo creo que una de las principales ventajas que tiene este proyecto y que favorecen una aprobación rápida es que todos los actores que están involucrados de alguna manera en este tema tienen la misma visión y el mismo punto en común. No hay intereses en contrario, todos apuntamos a lo mismo. Bueno, que es un tema de bien común social, como se ha manifestado, ¿no? Hasta de salud diríamos que involucra. ¿No? Y todos buscamos lo mismo, todos buscamos evitar hambre y evitar despilfarro. Entonces, para la empresa privada esto no representa un beneficio económico. Desde un punto de vista económico esto es absolutamente neutral. Porque la comida que no se dona se está botando, es reemplazar el desecho de comida por donación. Y en el tema de trámites, por ejemplo, ¿sería complicado para la empresa o habría una facilidad en la tramitación, digamos, de la donación? Porque tiene que haber un control, ¿no? Mira, actualmente la tramitación para poder incinerar alimentos es sumamente complicada y costosa, porque la norma te requiere que lo que uno piensa. Claro, la norma te requiere que los alimentos que ya perdieron valor comercial, los alimentos que han perdido valor comercial pero que están en buen estado, para poder deducir los efectos tributarios, deducirlos como un gasto, tengan que ser quemados ante un notario. Entonces, imagínate 300 supermercados que hay en el país que tienen estos desechos de alimentos que pierden valor comercial todos los días. Tener que hacer un trámite con un notario en cada ciudad del país donde hay un supermercado es sumamente oneroso. Queríamos aprovechar también para preguntarle a Pamela de Comex respecto al tema de los trámites que se están planteando, que se deberían de hacer en todo caso para poder concretar la donación de alimentos. Sería bastante complicado. ¿Y qué tipo de beneficios en todo caso traería pues para las empresas donantes, ¿no? Ya, lo primero es mencionar que actualmente no existe una legislación clara sobre la donación de alimentos, ¿no? Lo único que tenemos es lo que se menciona en la ley del impuesto a la renta y lo que se menciona en la ley del IGB al respecto de las donaciones. Si me permites, la ley vigente entonces es obsoleta. No hay un mecanismo por el que las empresas puedan donar sus alimentos, todos sus alimentos. Exacto. Ya. Entonces, lo que buscamos es que justamente se genere este marco normativo, que tiene que ser un marco normativo adecuado para la situación que estamos viviendo ahora. Exacto, ¿no? Entre ellos mencionábamos nosotros el tema de la ley del impuesto a la renta, que no se puede solo permitir el 10% de la renta neta, el hecho de que hay que liberar a las donaciones del pago del impuesto al IGB, que ahorita están grabadas con IGB, y sobre todo que el procedimiento de donación sea ágil, ¿no? Estamos hablando de alimentos, la ventana... Claro, no puede ser un proceso engorroso. Exacto. Porque entonces de todas maneras vencerían, ya no serían aptos, ¿no? Por eso es que el marco normativo se está evaluando junto con las empresas, junto con el mismo congresista Espadaro. Entra también aquí bastante a tallar el tema de Banco de Alimentos, que es la organización sin fines de lucro mundialmente aceptada para este tema de donación de alimentos, ¿no? Bueno, es importante copiar los buenos ejemplos, en este caso del extranjero, que ya se vienen aplicando, como bien lo ha señalado, durante años. En diversos países. Vamos a hacer una breve pausa, pero regresamos justamente para poder entrar más en detalle de cuáles son las posibilidades y ventajas de esta iniciativa legislativa. Regresamos en unos instantes. Regresamos con nuestro acostumbrado bloque de comentarios a través de las redes sociales. Y la pregunta es: ¿cree que el proyecto de ley que fomenta la donación de alimentos contribuye a reducir la desnutrición en el Perú? Caterine Woolcock nos comenta: por supuesto que sí, en Inglaterra ya se aprobó esta ley y ayudaría mucho no solo a reducir el hambre con grupos súper organizados, sino también, cómo no, desperdiciar tanto alimento. Stephanie Pomalaza Mendieta nos dice: es una buena iniciativa. Armando Caballero señala: claro que sí,
ayudaría a que disminuya la desnutrición en el país y creo que se debe obligar a hacerlo como en Francia, porque en el Perú los supermercados destruyen comida que muchas veces vence en una semana, cuando esta se podría donar a una institución. Catherine Martínez menciona, yo creo que sí ayudaría a que disminuya la desnutrición en el país, pero creo que además de promover que donen, el Estado debería tener la responsabilidad de parar la desnutrición en el Perú. Oxana Regina nos precisa, creo que sí disminuiría la desnutrición en el país, pero también el Estado debería intervenir y poner las reglas claras en cuanto a la donación para que entreguen alimentos realmente en buen estado. Zahira Valladolid nos comenta, claro que es una buena alternativa. En Chile ya tienen este proyecto hace mucho tiempo y ha funcionado bien. Chío Puelles Saavedra nos dice, me parece una buena idea porque en el Perú los supermercados desechan más de 300 millones cada año y creo que esto podría contribuir a la desnutrición en nuestro país. Finalmente, Franco Guevara precisa, se debe hacer esto y mucho más para disminuir la desnutrición en el Perú. Bien, estos fueron los comentarios a través de las redes sociales en nuestro programa Voz Ciudadana. Síganos escribiendo. Ya retornamos. Regresamos luego de este bloque de comentarios a través de nuestras redes sociales del Congreso de la República y como hemos podido apreciar, la mayoría de las personas que nos han escrito comentan que consideran que sí va a contribuir esta propuesta que fomenta la donación de alimentos a combatir la desnutrición en nuestro país. Y seguimos acá con nuestros invitados para poder hacer más comentarios y posibles alternativas de solución. Decíamos al inicio del primer bloque que existe una serie de riesgos, porque la mayoría, como hemos podido ver, nadie se puede oponer a la donación de alimentos que puede favorecer a un sector vulnerable económicamente de nuestra población. No obstante, teniendo en cuenta los niveles de corrupción que hay en algunos sectores, ¿cuáles serían, digamos, las medidas que se deberían de adoptar para evitar que haya un mal manejo de esta situación? Principalmente, en realidad, lo que se propone es que inicialmente se comience trabajando, como ya ha venido trabajando también este año, con Banco de Alimentos. De repente después Jorge puede comentar cómo se ha venido trabajando un primer piloto que ha visto supermercados peruanos incluso con Banco de Alimentos. Pero la idea es trabajar primero a través de esta organización que es una organización internacional, está acreditada por la Organización de Bancos de Alimentos del Mundo. Entonces, de esta manera podríamos evitar todo este tema de corrupción que hay actualmente. ¿Por qué? Porque es una organización privada. La propuesta plantea que esto sea, digamos, controlado, la entrega de la donación obviamente a través de un notario, un juez de paz, y que se hagan responsables las autoridades locales y regionales. ¿Esto sería suficiente? Eso sería inviable. De hecho, esa era la propuesta inicial presentada en el proyecto original. Luego ingresó un texto sustitutorio que deja sin efectos esas propuestas, porque cualquier mecanismo que burocratice o que, digamos, haga engorroso el trámite de donación, lo haría inviable. O sea, la operación logística en un supermercado es tan compleja y tan dinámica que si le ponemos trabas de tiene que tener celeridad, sobre todo tratándose de productos perecibles. Si lo condicionamos a certificados de notarios, de autoridades municipales, que dilaten la entrega de los productos, ningún supermercado va a participar de un acto como este. ¿Cuál sería entonces la opción? Las instituciones privadas no tienen estos problemas de corrupción que tiene el Estado. De hecho, los beneficiarios de estos alimentos son básicamente instituciones sin fines de lucro. Por ejemplo, Fe y Alegría, Cáritas, Fundades, grandes instituciones que están acreditadas incluso por la SUNAT para recibir donaciones y hacerlas llegar a las personas beneficiadas. Entonces, ¿usted considera que solo debería ser donado a instituciones, digamos, privadas? Debería ser donado a toda aquella entidad, sea pública o privada, que pueda garantizar
que los productos que se están donando lleguen a personas que realmente lo necesitan, ¿no? La ventaja de esto... ¿Quién debería controlar esto? ¿La Contraloría General de la República? ¿Quién? No, yo creo que la ventaja del proyecto es que son las mismas instituciones privadas las que pueden hacer esa labor de fiscalización. El ejemplo que ponía Pamela hace un momento sobre los bancos de alimentos es lo que mejor funciona a nivel internacional, porque los bancos de alimentos... ¿No decía que ustedes han trabajado un plan piloto? Sí. A ver, coméntenos un poco. Todas las tiendas de Vivanda que hay en el país están destinando sus productos perecibles naturales, los frescos, tipo verduras y vegetales, ¿no? Verduras y frutas y verduras, al banco de alimentos. Entonces, lo que hace el banco de alimentos es organiza qué personas van a recoger estos alimentos, en qué horarios, con qué unidades de transporte, y se encarga de coordinar y de armar toda esta actividad logística que no es parte de la actividad empresarial de un supermercado. ¿Quién financia eso? El banco de alimentos. O sea, el transporte de los productos, que es básicamente lo que se necesita, el costeo del flete, de recoger los productos y llevarlos hasta los beneficiados, son los propios beneficiarios. Por ejemplo, Fe y Alegría. ¿No? Fe y Alegría es una red de colegios que ya tienen muchos años operando, ¿no?, en nuestro país. Sin duda, sí. Cáritas también. O sea, son instituciones formales, ¿no? Ellos... por ejemplo, ¿no? Sigo poniendo el ejemplo de Banco de Alimentos, ellos tienen toda su logística atrás, incluso tienen sistemas de trazabilidad para ver efectivamente dónde están los productos desde que se recogen desde el supermercado hasta cuando llega al beneficiario, ¿no? Entonces, esto de hecho hace el proceso mucho más transparente, ¿no? Y como bien menciona Jorge, lo que hacen es organizar el proceso de donación para que no se tenga que encargar la empresa privada, sino ya por sí el Banco de Alimentos. Facilitan entonces que sea viable, digamos. Facilitan. ¿Y quién maneja en todo caso el Banco de Alimentos? Los bancos de alimentos tienen un directorio, ¿no?, compuesto por distintas personalidades. En este caso tiene también una gerencia general, que es la que, digamos, de alguna manera orquesta. Es un depósito, viene a ser, ¿no? Es un coordinador, básicamente. También tienen un depósito porque hacen selección de alimentos que entregan, ¿no? Pero la gran labor que tienen es asumir ese rol de coordinador que la empresa privada no puede hacer. Por ejemplo, ellos identifican que afilian asociaciones, ¿no? Por ejemplo, comedores populares, vasos de leche, asilos, ¿no? Y identifican la necesidad que tienen estas personas, cuantifican cuántos alimentos son los que van a necesitar y coordinan con los supermercados para que se les entregue a quienes necesiten las cantidades que correspondan, ¿no? Ya, ¿y de qué volumen estamos hablando, por ejemplo, en este plan piloto? Mira, en el plan piloto anualmente la cantidad del desecho son de 9.000 toneladas al año de toda la cadena de supermercados. Frutas y verduras, yo me atrevería a decir que pueden ser unas 100 toneladas al mes, no solamente de los supermercados Vivanda. ¿Y esto sería a nivel Lima o a nivel nacional? El plan piloto es a nivel nacional en las tiendas Vivanda. Claro. Pero la idea es que una vez que salga el marco normativo, todos los supermercados puedan donar, ¿no? Y esto sea a nivel nacional. Eso tiene que ir muy de la mano con el crecimiento también de Banco de Alimentos y como menciona Jorge, ellos se encargan de toda la parte final de la cadena de donación, se podría decir, porque ellos seleccionan quiénes van a ser los beneficiarios y así también nos aseguramos de que sea un proceso confiable, ¿no? O sea, de que efectivamente quienes sean los beneficiarios finales sean personas que realmente lo necesitan, ¿no? Y de eso ya no se tiene que encargar la empresa privada, sino se encargaría Banco de Alimentos. Volviendo al tema de los impuestos, nos comentabas que las donaciones están afectas al IGB. Sí, efectivamente. Ahorita las donaciones tienen el tratamiento que se le da a una venta usual. Entonces, las ventas están afectas al pago de IGB. Entonces, cuando una empresa quiere donar, debe pagar este IGB. Pero es absurdo. Sí, así como se escucha. Absurdo. Y en el caso del impuesto a la renta... El tema con el impuesto a la renta es que solo se permite el 10% de la renta neta. Claro, lo que quieren es que sea el 100%. Exacto. ¿No? Pero hay un una traba, tonelada digamos, claro. de toneladas de donaciones que no se estarían efectivamente donando, sino desechando, solo porque no pueden donar el 100%. Claro, un poco absurdo teniendo en cuenta la situación que se vive en el país y el diagnóstico que ya se ha dado al inicio, ¿no? De la cantidad, digamos, de niños, situación, digamos, de desnutrición crónica, de anemia también, ¿no?
Y en el caso de los albergues, esto también ayudaría bastante. Sí. Y es una propuesta que contribuye a reducir directamente los niveles de desnutrición, ¿no? Porque con la cantidad de alimentos que se podrían donar, podrías aliviar el hambre no solamente de niños, sino de adultos mayores. Por supuesto también, ¿no? Tantos, digamos, centros que hay de personas de la tercera edad y, por supuesto, albergues de niños, que son un montón. Los beneficiarios pueden ser muchos. Y en el caso de, digamos, de las organizaciones sociales de base, ¿no? A nivel público, en vez de darles dinero, se les puede entregar alimentos también, ¿no? Que es lo que más requieren, es lo principal. Sin alimentos no puede vivir. Y eso te genera un efecto cadena, ¿no? Porque cuando lo que hemos visto en el piloto, por ejemplo, es cuando donamos alimentos, el efecto que tiene es que liberas las partidas presupuestales que pueden tener estas asociaciones sin fines de lucro destinadas a alimentos a hacer otras cosas. Por ejemplo, Fe y Alegría, cuando recibe los alimentos, en lugar de comprar alimentos que ya los está recibiendo de manera gratuita, puede destinar esos fondos que tenía destinado para eso a hacer postas, a conseguir más materiales educativos, a mejorar colegios. Claro, en resumen, esto es un beneficio generalizado, tanto para las empresas donantes como para los beneficiarios. Ahora, el tema del costo del transporte, digamos, a nivel de estas grandes instituciones como Cáritas o Fe y Alegría, que ya son organizaciones que vienen funcionando muchos años en nuestro país, ya tienen una logística, un tema organizado. Pero en el caso, digamos, de organizaciones sociales de base es más complicado, ¿no? Tendría que facilitarse a nivel legal el tema de un trámite directo, para que no haya pues que pasar tantos pasos como es en el sector público. Claro, y así es como funciona, el piloto, ¿no? Una vez que tú tienes el producto en tienda y necesitas sacarlo, por ejemplo, porque va a cerrar la tienda y el pollo o la carne que tenías exhibida no la vas a congelar hasta el día siguiente, esa carne se desecha. En lugar de desecharla, que es lo que la norma te exige, pueda pasar un camión de los comedores cercanos y recogerla, ¿no? Son invertir, en todo caso, el Poder Ejecutivo en estos temas a la hora que se da la ley para que puedan solucionarlo, ¿no? Y hacerlo viable de una manera más celeridad, con mayor prontitud, más agilidad, ¿no? Eso serían, digamos, una serie de recomendaciones que se pueden dar y seguramente este proyecto de ley pues va a dar mucho que hablar y debate ahora que se reúnen y ya se inició este último periodo legislativo. Las comisiones correspondientes, ¿no? Es un tema también, como dijimos, no solo social, sino de salud. Les agradecemos su participación aquí en Voz Ciudadana. No sé si quieren hacer una recomendación final brevísima. En realidad, más que una recomendación, es que esperamos que salga pronto esta ley que creemos que va a beneficiar a muchísimas personas, ¿no? Bien. Sí, muchísimas gracias por el espacio. Yo creo que tenemos que ver con bastante ilusión que un proyecto como este ya está en la agenda del Congreso. Confiamos en que pueda ser aprobado en esta legislatura y antes de que termine el gobierno y hacemos votos para que el Ministerio de Economía pueda remitir su informe a la Comisión de Economía del Congreso, que es lo único que falta para que se pueda analizar el proyecto en comisión y pase a pleno a ser debatido. Perfecto. Les reiteramos nuestro agradecimiento y como bien lo ha planteado también COMEX, se puede posteriormente ampliar esta propuesta de donación no solo al tema de alimentos, sino a bienes como relacionados con el tema de la salud o productos también referidos al tema de la higiene, ¿no? Bien. Ahora sí, ya llegamos al final de nuestro programa, así que los invitamos a seguirnos escribiendo a través de nuestras redes sociales y, por supuesto, seguirnos a través del canal del Congreso y la transmisión que se realiza por Canal 7. Hasta la siguiente emisión.